¿Alguna vez te has preguntado si la realidad que percibimos es real? ¿O si la conciencia que experimentamos es única y exclusiva de nosotros mismos? En la historia de la humanidad han sido documentados registros históricos que hablan de experiencias de conciencia elevada, tanto en religiones como en prácticas espirituales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es posible que la realidad y la conciencia sea un gran misterio? ¿Qué pasaría si te dijera que hay una teoría que intenta responder estas preguntas? La realidad y la conciencia son dos conceptos que han sido estudiados durante siglos por filósofos y científicos. Muchos argumentan que la realidad es subjetiva, es decir, que cada individuo tiene su propia versión de la realidad basada en sus experiencias y percepciones. La conciencia, por otro lado, es el fenómeno que nos permite experimentar la realidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo funciona la realidad y la conciencia? Hoy hablaremos sobre un tema bastante fascinante que nos presenta muchas preguntas. La teoría sintérgica y la desaparición de Jacobo Greenberg. Antes de comenzar, te recomiendo suscribirte, y para más contenido exclusivo te recomiendo seguirnos en Spotify para más contenido que sé que te va a encantar. A lo largo de los siglos han existido numerosos personajes en el mundo, los cuales fueron capaces de hacer milagros y proezas inimaginables para los demás. Personas en diferentes culturas y religiones que tienen años de diferencia, como Buda, que es el fundador del budismo, y se dice que alcanzó la iluminación espiritual después de años de meditación y autocontrol. Según la leyenda, fue capaz de realizar varios milagros como caminar sobre el agua e incluso levitar, el cual su estado de conciencia elevado era llamado el nirvana. Jesús de Nazaret también fue uno de esos personajes históricos. Se cree que Jesús tenía habilidades sobrenaturales como sanar enfermos o multiplicar la comida. También se dice que tenía la capacidad de leer mentes de las personas y conocer su pasado y futuro. Su estado de conciencia elevado se le llamaba éxtasis. Lao Tse es el fundador del taoísmo. Se dice que ha alcanzado un nivel elevado de conciencia y, según la leyenda, fue capaz de desaparecer y reaparecer en otro lugar a voluntad propia. Otro personaje no tan conocido como San José de Cupertino, que fue un fraile napolitano santo de la Iglesia Católica, de quien se dice que los fenómenos místicos alcanzaron un carácter notorio. Se le llamó éxtasis cuando esta persona estaba en un estado de conciencia elevada y podía incluso levitar. Incluso en el chamanismo, en las culturas prehispánicas, se decía que los chamanes tenían un alto grado de conciencia y podían tener habilidades como levitar, hablar con los dioses o hacer curaciones psíquicas, como el caso más reciente de Pachita. Pachita era una curandera psíquica que podía curar cualquier mal. Era capaz de controlar la realidad gracias a su conciencia tan elevada. En ese momento, Jacobo Greenberg era un psicólogo y neurocientífico mexicano, muy adelantado en su época al igual que Tesla, con más de 50 libros escritos, y era investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y director del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y se dedicaba a investigar cómo la conciencia humana era capaz de percibir la realidad. Además de que sus métodos salían del método científico convencional, y se dispuso a investigar campos como el chamanismo para sus investigaciones en la conciencia humana. En sus estudios solía ir a ver a los chamanes y ponerlos a prueba, y explicar cómo eran capaces de hazañas o desmentirlos. Gracias a estos estudios llegó a la casa de Pachita, con el cual solo empacó ropa para 3 días para investigar el caso de Pachita, pero esos 3 días se convirtieron en 2 años de investigación con Pachita. ¿Qué fue lo que vio Greenberg para que en esos 3 días se volvieran años? ¿Quién era Pachita? Pachita era una niña que fue abandonada por no ser una hija legítima. Fue adoptada por un hombre africano llamado Charles. Este hombre le enseñó a curar, el campo energético y visiones sobre las estrellas y obtención de información por el oráculo. Desde los 10 años se convirtió en una curandera psíquica. Años más tarde, ella comenzó a hacer remedios como herbolaria y comenzó a escuchar entidades en su cabeza, la cual ella lo llamaba el hermanito. Tiempo después, ella lo empezó a llamar Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Pachita podía ver el futuro y hablar en varias lenguas. Ella vivió en la Casa de las Brujas en México y fue doctora de presidentes, políticos y militares, con su capacidad de poder operar a personas y materializar órganos totalmente sanos. Ella se ponía a respirar, cerraba los ojos y escuchaba un zumbido en su oído, como caer en un pozo sin fondo. Y después Cuauhtémoc poseía su cuerpo y operaba a las personas con un viejo cuchillo de montaña.
Antes de hablar de esta teoría, te daré algunos misterios de la realidad de manera muy resumida, para que encuentres más sentido en esta teoría sintérgica, ya que la realidad es solo un concepto creado por nuestro entorno, ya que hay investigaciones científicas que relatan cómo la realidad puede ser simulada, o una simple ilusión creada por nuestra mente limitada, y que incluso nuestros sentidos no son perfectos, ya que el sentido del tacto es solo porque los electrones de los átomos de la capa superior de las cosas se repelen entre sí, causando el sentido del tacto, lo que significa que la materia sólida que vemos o tocamos en nuestra experiencia cotidiana es engañosa. Esto nos lleva a cuestionar la confiabilidad de nuestros sentidos y nuestra capacidad para percibir el mundo de manera objetiva. Además, también nos invita a considerar que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos percibir directamente. Greenberg propuso que la realidad es solo una construcción de nuestra mente, generada por nuestro propio cerebro limitado, y la realidad que nosotros percibimos es solo una ilusión llamada campo neuronal, y la realidad fuera de la que vivimos se llama látice, y que nuestro cerebro accede a la látice para obtener información de todo lo que observamos, y de ahí percibimos los objetos, los colores y las texturas. El término látice se refiere a una red que tiene toda la información del universo, una red con toda la información del universo del pasado, presente y futuro. Además, Greenberg decía que el tiempo es solo una ilusión, resultante de que nuestro cerebro no puede percibir que todo esté ocurriendo al mismo tiempo, porque en la látice el tiempo no existe. Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita entre muchas otras culturas con distintos nombres. Entre ellos está Akasha, el collar de perlas de Indra y Sunyata, y la ciencia la ha denominado orden implicado o campo cuántico. Es decir, en términos simples, que nuestra realidad es solo una ilusión, un holograma que solo puede percibir nuestro cerebro por tener un nivel de conciencia poco elevado, y que para poder acceder a esta látice, debes aumentar tu nivel de conciencia por medio de meditaciones. Y al tener una conciencia más elevada, podríamos modificar la látice a voluntad propia, para poder modificar la realidad que nosotros percibimos en el campo neuronal, como lo hicieron Buda, Jesús y, sin ir más lejos, el caso de Pachita. Greenberg creía que la representación de un Dios que nos creó a imagen y semejanza era una frase para nuestro cerebro y no para nuestro cuerpo. Es decir, que el cerebro humano es la imagen y semejanza de la látice, pero en pequeña escala y con menor capacidad. Y todo lo decía a base de fundamentos de física, neurociencia, tradiciones religiosas y muchas otras más cosas. La teoría sintérgica desarrollada por el Dr. Greenberg propone que la conciencia es un fenómeno que se extiende más allá de nuestro cuerpo y cerebro. Según esta teoría, todos los seres vivos están interconectados por medio de un campo cuántico que se extiende por todo el universo. Este campo cuántico se llama látice y se compone de partículas cuánticas que actúan como un entrelazamiento cuántico, es decir, de manera simple, que dos partículas tienen una conexión y lo que le pasa a una le sucede a la otra sin importar que una partícula esté en la Tierra y la otra esté en Saturno. Greenberg creía que era posible acceder a este campo cuántico mediante técnicas de meditación y otras prácticas espirituales. Según su teoría, al acceder a la látice, es posible experimentar estados de conciencia muy elevados y tal vez incluso tener acceso a información y conocimiento que de otra manera no sería posible. Greenberg decía que la meditación era clave para elevar la conciencia y acceder a la látice, e incluso él creó la meditación autolusiva para poder observar tus pensamientos, llegar a la conciencia unificada y poder elevar tu conciencia para entrar a la látice. Además, si crees que la meditación no es la gran cosa, muchos estudios científicos han demostrado que la meditación tiene efectos positivos. Por ejemplo, la reducción de estrés y ansiedad, un mejor control de las emociones, mejora de la concentración y claridad mental, mejora el sueño de las personas, reducción de la presión arterial en personas con hipertensión, incluso la reducción de la depresión y muchos efectos más. ¿Cómo es posible que respirar y estar presente puede tener efectos beneficiosos para el ser humano? Greenberg decía que el éxtasis, el nirvana y cualquier representación de la conciencia humana es simplemente lo mismo y todas tienen lo mismo en común, llegar a la conciencia unificada, y que realmente la látice es la representación de cualquier Dios y el sentido del ser humano es unificarse con esta para ser tu verdadero yo. Además, Greenberg estaba en el auge de su carrera haciendo experimentos sobre cómo los cerebros se entrelazan por medio de meditación
o simplemente tener una conexión por una plática. El experimento era que dos personas desconocidas interactuaban por un tiempo de 20 minutos, ya sea meditando o simplemente teniendo una plática agradable. Se les separa en una habitación distinta y se le colocan electrodos para poder captar la actividad cerebral, y a una de las dos personas se le emite un flash sin que la otra persona lo sepa en dos cuartos separados. Y lo más impactante de este experimento es que la persona que no se le administró el flash captó el flash en su cerebro al mismo tiempo en el mismo lugar, sugiriendo que hay una conexión en los cerebros, a lo cual esto lo llamó potencial transferido. Esto quiere decir que la información no se almacena en nuestro cerebro, sino que todos los cerebros están conectados con la latice de Greenberg, en donde se guarda toda la información compartida y da pie a la comunicación telepática. Y esta teoría estaba desarrollándose mientras Jacobo estaba en el pico de su carrera, y relatos dicen que se pudo comunicar telepáticamente con un científico de la India para investigar la telepatía 8 de diciembre de 1994, pero el Dr. Greenberg jamás hizo este experimento porque desapareció junto con muchos de sus documentos e investigaciones, y una de ellas es la del potencial transferido, el cual no la desarrolló a la perfección, y otras tesis e investigaciones acerca de la telequinesis. La teoría sintérgica es bastante fascinante, pero también está envuelta en misterio y controversia. Después de haber realizado varios estudios sobre la latice y haber publicado varios libros sobre la teoría sintérgica, el Dr. Greenberg desapareció misteriosamente en 1994. Se rumorea que fue secuestrado por agentes del gobierno estadounidense debido a sus investigaciones en áreas consideradas de interés para el proyecto llamado Proyecto Stargate. El misterio comienza cuando sus conocidos notaron que Greenberg no estaba en su laboratorio y no estaba en ninguna parte, por lo que le preguntaron a su esposa Teresa Mendoza, la cual les dijo que se encontraba de viaje, pero pasaron los meses y el Dr. Greenberg no aparecía, hasta que comenzó la investigación de la desaparición del Dr. Greenberg 4 meses después de su desaparición. Esta investigación estuvo en manos del comandante Clemente Padilla, el cual era un investigador con una reputación impecable por haber resolvido múltiples casos, el cual llega a la pista de que la última vez que lo vieron fue en Colorado con 2 agentes estadounidenses que se lo llevaron en 2 autos blancos. Después Padilla cuenta que Greenberg colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado, y siempre Greenberg iba a Colorado nunca era en un vuelo directo, siempre era por rutas alternas, nunca llegaba directamente. La información la obtuvo por sus propios medios, porque la policía estadounidense siempre le ponía excusas y no le daban información. ¿Qué hacía Jacobo ocultando la colaboración con la Universidad de Colorado? Justo después de que Clemente Padilla estuviera tan cerca de resolver este caso, fue destituido por el propio gobierno mexicano. Dijo haber sido amenazado por la PGR y la Fiscalía para abandonar el caso. A través del mismo documental llamado El secreto del Dr. Greenberg, el hombre cuenta que primero hubo una serie de manipulaciones dentro de la policía para sacarlo del caso y enviar a un nuevo agente al último lugar donde presuntamente fue visto el científico mexicano. Este segundo investigador tergiversó los avances de Padilla, y posteriormente el mismo presidente mexicano de esa época, Ernesto Zedillo, le solicitó información sobre el expediente del Dr. Greenberg, y a esto siguió una persecución por parte de la policía mexicana, que acusaba a Padilla de robo de autos, a lo cual este se ve forzado a renunciar y desaparecer del caso. Justo después de que Clemente Padilla fue inculpado y obligado a ocultarse, la esposa de Jacobo Greenberg, Teresa Mendoza, desaparece sin dejar rastro alguno. Se llegó a la hipótesis de que la desaparición de Jacobo fue hecho por un crimen pasional, por la manera en la que Teresa Mendoza actuó al reportar la desaparición de Greenberg, y cómo desapareció sin dejar rastro, además de que conocidos de Greenberg relatan que él decía tenerle miedo a Teresa Mendoza. La segunda teoría es que Jacobo fue raptado por la CIA, y esto se explica por el testigo que vio a Jacobo en Colorado y también por la razón en la que ocultaba los vuelos hacia la Universidad de Colorado. Además que en 2017 se desclasificaron miles de documentos de la CIA sobre experimentos acerca de la conciencia y control mental y telepatía, y en uno de esos artículos
aparecía uno escrito por el mismo Jacobo Greenberg, y hablamos de la década de la Guerra Fría, donde Estados Unidos estaba trabajando en el proyecto Stargate, donde el gobierno americano quería poner a disposición de inteligencia los fenómenos psíquicos, pero lastimosamente el trabajo de Greenberg, por más fascinante que parece ser su misterio, sus trabajos quedaron sin terminar, al igual que Tesla. ¿Qué hubiera sido del mundo si su trabajo hubiera sido terminado? La teoría sintérgica puede parecer un concepto muy abstracto, pero su implicación en el misterio de la conciencia es increíblemente intrigante. ¿Qué sucedió realmente con el Dr. Greenberg? ¿Cómo puede una teoría tan poderosa y revolucionaria haber desaparecido junto con su creador? ¿Acaso hay fuerzas ocultas que intentaban silenciar la verdad que Jacobo descubrió? Algunos dicen que Jacobo fue víctima de un complot, que su teoría era demasiado peligrosa para aquellos que controlaban el mundo. Otros especulan que el mismo Greenberg se dio cuenta de la magnitud de su descubrimiento y decidió retirarse a un lugar secreto para protegerse de aquellos que podrían querer explotar su conocimiento. Pero quizás nunca sepamos la verdad detrás de la desaparición del Dr. Greenberg y el destino de su teoría sintérgica. Lo que sí sabemos es que su trabajo sigue siendo una fuente de misterio y fascinación para aquellos que buscan respuestas más allá de la realidad aparente. Y quizás, en algún lugar del universo, Greenberg sigue explorando los misterios de la conciencia y la realidad. Todavía hay mucho por explorar en esta teoría sintérgica de Jacobo Greenberg y los misterios que rodean su vida y su obra. Pero una cosa es segura: esta teoría plantea una nueva forma de entender la conciencia y la realidad, y nos invita a cuestionar nuestras suposiciones acerca de la naturaleza y la existencia y la conciencia humana. ¿Estamos listos para enfrentar los misterios más profundos de nuestra existencia? ¿O preferimos seguir viviendo en la ilusión de una realidad objetiva e ilimitada? Como sea, la elección es nuestra, pero la verdad siempre estará ahí, esperando a ser descubierta. La conciencia no es solo una idea, es clave para desbloquear la verdadera naturaleza de la realidad. Muchas gracias por ver este video. Me tomó una investigación extensa y la verdad es que la teoría sintérgica es difícil de resumir o explicar de manera sencilla. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. Apoyarías al canal a seguir subiendo videos, y para más contenido exclusivo te recomiendo seguirnos en Spotify como El Gato Lunar para seguir investigando misterios y enigmas de la humanidad. Yo soy Atomic y te deseo buenas noches.